Es un placer estar aquí. Gracias. Me complace estar aquí, rodeada de gente como ustedes, interesados en distintas formas de entender y trabajar con lo que conocemos como salud mental. Un ámbito en el que yo he trabajado, como mencionó Miguel, he sido activista durante muchos años. Esta tarde me gustaría empezar con mi experiencia personal para que entiendan por qué me encuentro hablando en esta charla con ustedes. Voy a comenzar con una historia, así que siéntense, relájense y escuchen. Con suerte todo cobrará sentido. Érase una vez una niña pequeña, como todas las demás. Como todos los niños, nació con necesidades básicas, como ser alimentada, estar abrigada y segura. Como todos los niños, necesita amor y empatía para crecer y llegar a todo su potencial. Como todos los niños se merecen. Pero como todos los que nacemos en este universo misterioso, la naturaleza arbitraria de donde nacemos es un acto aleatorio. Y como muchos niños, demasiados niños en este mundo, tiene la mala suerte de nacer de padres que son simplemente incapaces de ofrecer las necesidades más básicas. Porque sus padres son ellos mismos niños rotos y dolidos, retorcidos, envueltos en poderosos cuerpos adultos, disfrazados de padre y madre. Cuando la niña mira por primera vez a los ojos de su madre en busca de un reflejo de sí misma, para saber que es real, que existe y que está segura en este gran y temeroso mundo, se encuentra con una mirada fría y hostil. Porque cuando la madre mira a este resto de humanidad, su bebecito, no ve su belleza ni su inocencia, sino solo su propia incapacidad, su propia vulnerabilidad, sus propias necesidades no cumplidas. Y todas estas cosas las odia y quiere aplastarlas, destrozarlas, aniquilarlas. El bebé llora aterrorizada y busca con su mano la de esta mujer, su madre, y la mujer se ríe y muerde la mano del bebé, igual que su madre le había hecho a ella. La madre arroja al chaval, la niña, por el hombro y juntos descienden profundamente al submundo, a un lugar donde se cometen actos innombrables de horror. El submundo está habitado por muchos demonios, monstruos y brujas de la peor clase. La mujer presenta su posesión, la niña, a un hombre que solo puede ser el diablo. Juntos se ríen y contaminan a la niña y le roban su inocencia. El dolor, el shock y el terror son demasiado para la niña, que está siendo traicionada y explotada por quienes deberían protegerla. Y no hay escapatoria, no hay salvador, no hay luz al final del túnel. Todo el tiempo la niña repite una y otra vez para sí misma: no estoy aquí, esto no me está pasando, no estoy en este cuerpo. Cuando al final, de repente, la niña experimenta una tremenda presión creciendo dentro de su cabeza y la urgente necesidad de huir choca con la horrible comprensión de su propia indefensión. Y de repente, ¡bang!, hay una gran explosión y su pequeña mente se destroza en 1000 pequeños pedazos. Serenamente flota hacia el éter y mira tranquilamente desde gran altura a la niña estúpida que queda chillando en el submundo.
Le da pena la patética criatura, pero simplemente no puede considerarse responsable de los que se niegan a ayudarse a sí mismos. La niña habita un mundo doble. En uno es una niña normal, con padres normales, un niño brillante que va al colegio, juega con sus amigos y le gusta llevar cintas en el pelo. En el otro mundo es una zorra sucia, malvada, inamable, tratada con crueldad y odio por todos los que pueden ponerle sus sucias manos encima. Todo lo que recibe se lo merece. Recibe amenazas que si alguna vez le dice a alguien lo que está pasando en el submundo, la van a meter en la cárcel porque ha cometido delitos terribles. Y todos pensarán que está loca y la encerrarán en un asilo para siempre y tirarán la llave. Nadie la va a creer nunca. O el diablo, los demonios y las brujas la encontrarán, siempre la encontrarán, y la cazarán y la matarán, sus niños, a todos y cualquier cosa que alguna vez ame. Por mucho que lo desee, no tiene ningún sitio seguro, ningún salvador que la rescate. Así que hace lo que muchos niños tienen que hacer, sobrevive lo mejor que puede. Las estrategias de supervivencia que desarrolla inconscientemente como niño crean una ilusión de control, una ilusión de que tiene algún poder sobre lo que le ocurre. A pesar de su abyecta indefensión, utiliza todos los recursos de que dispone en ese momento, su cabeza, su cuerpo, su espíritu, y lucha por la vida. Empieza a oír voces que le hablan, que hablan de ella, que la tranquilizan, que la protegen y que la hacen sentir menos sola. Con el tiempo la controlan y la aterrorizan, pero la ayudan a seguir viva. Una de las primeras voces que oye es la Gran Madre. Es una figura maternal muy poderosa, que es bella y amable, una figura beneficiosa, que siempre está allí, tranquilizándola y confortándola. La Gran Madre es uno de los mejores inventos de la niña, porque es una niña lista. Así mantiene esta ilusión secreta de sí misma durante el mayor tiempo posible. La Gran Madre es central en respaldar a la niña para que sobreviva con su humanidad intacta y también permite que la niña se convierta en una madre amante y compasiva para sus propias hijas cuando llegue la hora. Su cuerpo se convierte en el centro de su horror y su necesidad, porque no hay otro lugar donde lo pueda expresar. No hay nadie a quien contárselo. Empieza a cortarse, a darse con la cabeza contra la pared, a arañarse, y siempre descubre formas de liberar con seguridad su angustia. No llama la atención a sí misma, no le hace daño a nadie más. Nadie puede tocarla. Su relación con la comida se convierte en un viaje misterioso de aventuras en el que descubre muchos poderes especiales. Controlando lo que come, comiendo de más, forzándose a vomitar y matándose de hambre, es la creadora de muchos trucos maravillosos, juegos de manos que le hacen sentir, una vez más, en control en un mundo que está lleno de una terrible crueldad inescapable y arbitraria. Por una vez tiene el control de su cuerpo. Puede hacerle lo que ella quiera. Es la ama de su propio universo. Su creatividad se extiende más allá de su cuerpo, hasta el mundo. Le encanta escribir cuentos y poemas, dibujar y pintar, leer tantos libros como pueda poner sus manecitas encima. Los libros le permiten acceder a otros mundos, mundos donde hay posibilidades infinitas. En el reino de su imaginación
Los personajes y las historias de los libros la cautivan, se convierten significativos para ella hasta que los internaliza dentro de sí misma, para que se siente menos sola y el mundo todavía tiene algo de magia y maravillas para ella. Su sentido de justicia siempre está allí, brillando dentro de sí todo el tiempo. Sueña en un mundo donde un día estará segura y libre y será amada. Por último, escapa del submundo después de muchos años tortuosos, donde, cuando alcanza la edad adulta, pueden haberle roto su cabeza y su cuerpo, pero por suerte su espíritu sigue intacto. Está habitado por multitud de personajes, cada uno de los cuales tiene su parte que desempeñar en ayudarla a sobrevivir. Todavía no se da cuenta de esto. Por el momento, oye sus voces y a veces los ve en el espejo, pero hace lo mejor que puede para ocultar su existencia de sí mismo y a todos los demás. Es capaz de habitar diferentes mundos y sabe guardar secretos ocultos dentro de sí. Las voces de los diablos, brujas y demonios, junto con los de los niños que todavía están atrapados en el submundo, hace eco en su cerebro mucho después de que lo peor haya ocurrido ya, recordándole lo que hará si alguna vez habla de lo que ha ocurrido. Así que mantiene silencio. Un día, años más tarde, ocurre un milagro y ahora la niña está sentada y mira en los ojos de su propia bebé. Este bebé ha sido muy deseado, muy querido y está asombrada de la belleza y perfección de este diminuto ser. Por primera vez en su vida, el cuerpo de la niña ha hecho algo de lo que se puede sentir orgullosa. Le sonríe al bebé y lanza amor hacia sus ojos. Y el bebé sabe que ella es real y que es amada y que está segura en este gran mundo temeroso. Sin previo aviso, esta escena idílica se ve invadida por los demonios del pasado. Las voces de la niña se multiplican e intensifican, diciendo cosas que la asustan y molestan. Empiezan a ser imágenes horribles de abuso, tortura y muerte. Lo puede sentir en su cuerpo. Aparecen marcas y moretones en su piel como estigmas. Empieza a cortarse con frecuencia, intentando tranquilizar al diablo, pero no lo consigue. Nunca está satisfecho. Se convence de que alguien va a tratar de matarla y a su bebé, porque sabe lo peligroso que puede ser el mundo para los niños pequeños. Se vuelve intensamente aterrorizada de salir de casa por si alguien trata de secuestrarla, de llevarles al submundo para matarles. Teme que se está volviendo loca, como siempre supo que le ocurriría, pero siempre le dijeron que ocurriría. Habita en un mundo doble. Es una madre cariñosa, con un vínculo estrecho e íntimo con su bebé, que le da el pecho a demanda. Sin embargo, sabe que la está contaminando con todo el veneno que gira en torno a sí. Se siente muy avergonzada de sí misma por ser un bicho raro de la naturaleza y empieza a sentir que no hay escapatoria de los horrores del pasado. No ve salida alguna más que acabar con su vida, pero no puede soportar el pensamiento de dejar de atrás una niña huérfana. Desesperada, busca asilo en un lugar que está previsto para darle santuario. Espera encontrar seguridad y apoyo para sí y para su preciosa niña y cree que pedir ayuda es un acto responsable y prudente. Quizá cuando les cuente lo que ocurrió en el submundo puedan incluso felicitarla por sus esfuerzos hasta el momento. Sin duda verán el enorme logro que ha sido llegar hasta aquí por sí misma.
Las brujas, diablos y demonios tratan de silenciarla con sus horribles amenazas. Sin embargo, empieza a contar a los guardianes del asilo, quienes le aseguran que son hombres sabios, curadores y, de hecho, acerca del niño los niños que han sufrido en el submundo. Para su asombro, reiteran las palabras del diablo. No hay submundo. Ella está loca. Ella está enferma. Nació con algo mal dentro de sí. Siente como si le hubieran dado una bofetada, la hubieran pateado mientras está en el suelo, hubiera sido abusada de nuevo. Eso añade insulto a la lesión. Está horrorizada y molesta y tiene que resistirse para no romperles en pedazos. Esta realidad es suficiente para volver loco a cualquiera. El lugar que está previsto para darle santuario es el lugar que casi la hace caer por el precipicio de una vez por todas. Ha escapado una vez del infierno. Después de todo, es guerrera y utiliza los medios necesarios para engañar a los guardianes. Una vez que esté liberada, corre todo lo que puede y busca en su camino de nuevo a su niña. Se agarra a la niña, a su pecho, y busca el aliento. No hay santuario, pero no puede abandonar la esperanza. Ha llegado hasta aquí. Es una mujer con una misión. Un día se lo demostrará. Después de buscar mucho, finalmente encuentra gente realmente prudente, almas bravas, valientes, que tienen el valor y la integridad de reconocer su verdad. Por mucho que les cause dolor, le escuchan sus historias del submundo y oyen los terribles sufrimientos que muchos niños han soportado. Juntos recorren un largo camino de vuelta al submundo, donde el proceso de verdad y reconciliación, de escuchar, de testificar y de enfrentarse a los horrores del pasado tiene lugar. El mundo nunca volverá a ser igual para ellos, porque han visto el submundo. Y aunque ella es un bicho raro, la quieren y la sostienen y la tranquilizan, y gradualmente empieza a sentirse humana, empieza a sentirse real. Descubre que ya no está sola, del mismo modo que siempre había estado. Empieza a aceptar el apoyo como un acto de valor y compromiso con la vida y el futuro. Solo entonces puede empezar a sentir todo lo que ha perdido. No sabía que fuera posible llorar tanto. Continúan sosteniéndola en brazos. De pronto se da cuenta, gradualmente, que cada vez más, y un día se da cuenta que sabe lo que siempre ha sabido. Sus voces son más que solo voces. Son muchos yos diferentes, con distintos nombres, edades, experiencias, sentimientos, identidades. Yos disociados en tratar de erradicar estas diferentes partes de sí misma, aunque a veces la asustan, empieza a aceptarlos. Cada uno es parte del todo que es ella. Empieza a escucharles y a entenderles y a recibirles con compasión y comprensión. Para su alegría, le empiezan a enseñar los misterios de la curación, la alquimia y la magia. Gradualmente se siente menos avergonzada de quién es y empieza a maravillarse de lo creativa que ha sido para sobrevivir los horrores del submundo. A veces parece como si hubiera creado una obra de arte. Por otro lado, encuentra difícil comprender un mundo que a veces no tiene sentido para ella, un mundo corrupto y loco que frecuentemente explota a los vulnerables y protege a los poderosos. Con todo lo que sabe y todo lo que ha visto y todo lo que ha aprendido, no puede quedarse a un lado y dejar que eso ocurra.
Si ha de ser parte del mundo, entonces tiene que hacer lo que tiene que hacer en un lugar para convertirlo en un lugar que pueda habitar y mantenerse cuerda. Empieza a reunirse con otros niños, soldados, hombres y mujeres enloquecidos, viajeros que han escapado del submundo u otra clase de infierno, así como rebeldes y renegados, los que dicen la verdad, pioneros, luchadores por la libertad, y caminando por el mismo camino que ella, buscando el mismo tipo de justicia todos. Ellos también sienten una responsabilidad colectiva de presentar la verdad y no permitir que se perpetren más injusticias. Comprenden que quedarse a un lado y mantener el silencio es lo mismo que ser cómplice. Saben que la libertad nunca será entregada libremente por los que tienen poder, hay que luchar por ella. Comprenden que solo la verdad nos hará libres. Después de una larga y ardua viaje que ha llevado muchos años completar, la niña puede sentir finalmente que ha llegado a casa. Ahora está segura, está libre y recibe amor. Todavía tiene sus heridas de guerra con orgullo. Todavía escucha los ecos del pasado, pero se considera una de las que han tenido suerte. De muchas formas ha sido bendecida. Su vida y todo lo que hizo para llegar hasta allí es un triunfo. Creo que hay algunas personas que les... Así que eso es mi historia, por supuesto, y cuento mi historia de distintas formas y una de las cosas que me interesaba era intentar quería explorar y ver cómo quería intentar contar la historia desde la perspectiva del niño. Y una de las cosas que me resulta muchas de las cosas que hacen que la gente enloquezca cuando son jóvenes, y lo que ocurre es que tenemos un adulto al final con una historia sobre y la razón por la cual ellos están ahí sentados. También estaba interesada en ver cómo contar la historia para explicar la forma en que la disociación funciona. Tal y como comentaba en la historia, se me abusó brutalmente de pequeña. Mis padres estaban relacionados con un grupo organizado de pedofilias y muchos otros niños en la zona donde yo vivía. Y tal y como me imagino que vosotros podéis imaginar, las consecuencias de este tipo de abuso es realmente horrible. Y ser explotado y decepcionado por las personas que te tienen que proteger te deja sentido realmente fatal y rota y muy mal. La primera persona a la que yo conté de este abuso, porque se me había amenazado por estas personas en esta red, la primera persona que conté era un psiquiatra. Y cuando empecé a explicar estas experiencias al psiquiatra, me paró. Me dijo, para un momento, y me dijo que esas cosas realmente no me habían ocurrido, que eran síntomas de una enfermedad realmente seria y que tenía alucinaciones, que no eran expresiones reales que yo había tenido, que me hizo sentir aún mucho más loca y desesperada, por supuesto. Y recuerdo cuando me dijo esto, que dejé su oficina y andando por el pasillo y yendo al baño
y entrando en el baño y dando mi cabeza, pegando mi cabeza contra la pared, porque sabía que ese sitio que se supone que me tenía que dar seguridad era realmente el sitio que me iba a enloquecer totalmente. Así que tuve mucha suerte de poder escapar de ese hospital y hice lo que hacen muchos pacientes y que hacen en esas situaciones. Les dije al personal lo que querían escuchar, que yo ya no creía esas cosas y que tenían razón, que tenía una enfermedad, pero que me sentía mucho mejor. Muchas gracias. Entonces, pues me fui. Luego tuve también mucha suerte de encontrar un psicoterapeuta con el que pude trabajar que sí que me creyó. Y él creía que en algunas ocasiones los adultos sí que hacen cosas horribles a los niños. Y también entendía que las voces que estaba escuchando, las visiones que estaba viendo, estas experiencias tan horribles que estaban teniendo en mi cuerpo, eran consecuencia de ese abuso que había sufrido cuando era niña. Y también creía que era más que esas cosas horribles que me habían ocurrido, a pesar de mi terror y mi desesperación. Él vio una mujer inteligente que era creativa y que tenía potencial de realmente tener una vida muy buena. Y estoy tan agradecida de que él pudo sostener esa esperanza para mí cuando yo no podía tener esa esperanza para mí misma. Comenzamos a trabajar juntos y aunque él era un psicoterapeuta muy experimentado, no había trabajado con gente, con personas con experiencias como la mía, tan extremas. Y esto fue realmente reconfortante para mí, porque sentía que estábamos en esto juntos. Y en vez de él ser el experto y yo tener que ser una persona pasiva, que realmente éramos un equipo y que podíamos trabajar juntos como un equipo, y esa igualdad era muy importante para mí. Después de trabajar con él aproximadamente 3 o 4 meses, él me dio una copia de este libro, Trauma y Recuperación, que creo que Miguel ha mencionado en su introducción. Y este libro realmente me fascinó y me cambió todos los esquemas. El New York Times lo describe como uno de los libros psiquiátricos más importantes que se ha publicado desde Freud. Pero para mí, leer este libro realmente me cambió la vida. Está escrito por un psiquiatra americano, y el hecho de que se hubiera escrito por un psiquiatra que estaba hablando de las cosas que me habían pasado fue algo muy poderoso, porque era una voz de una psiquiatría que era muy sabia. Y para mí, sus ideas y el esquema que ella propone era realmente una cosa que me cambió la vida. Así que una de las cosas que Judith Herman comenta en su libro, en la primera mitad, es como un análisis histórico de la forma en la que nosotros como sociedad hemos sabido que las cosas traumáticas traumatizan a la gente. Y luego se convierte en algo socialmente y políticamente no conveniente, y se intenta olvidar de ello. Y era un poco parte ahí de Freud, ¿no? que intentaba escuchar a los pacientes, las experiencias de la niñez, los abusos, y para intentar decir que esto no eran experiencias reales, sino que eran fantasías, porque el Freud se estaba siendo financiado por la aristocracia austriaca, entonces era un poco conveniente mantener estas ideas. Así que tiene un análisis histórico que le lleva hasta la actualidad, al sistema psiquiátrico de actual, y entonces voy a comentar sus ideas un poco más adelante. Otra cosa que hace en la segunda parte del libro es que ella explica
un modelo de recuperación que yo encontré realmente muy útil, y tiene muchas referencias de personas que han sobrevivido, por ejemplo, presos de guerra que han sido torturados en situaciones civiles, por ejemplo, abusos sexuales, violencia doméstica. Y una de las cosas que fue muy importante para mí fue, primero, entender mi propia experiencia personal en un contexto mayor social y político, y esto fue el comienzo de mi crecimiento como una activista. Y otra cosa que fue muy importante es que ella aboga por una forma de trabajar con personas que es fundamentalmente honra su supervivencia. Ella lo que dice es que aunque hayas tenido una experiencia horrible, con buena ayuda puedes tener una vida buena. Y para mí eso fue una cosa tan maravillosa de escuchar. Así que ella explica una especie de forma de trabajar con las personas. Y primero hay que establecer una seguridad, y en la segunda fase hay que apoyar a la gente para que empiecen a recordar las cosas que les ha pasado, aquello que les ha roto. Y en ese proceso las personas pueden empezar a sentir que sus sentimientos, y eso es donde empieza la recuperación, cuando sus experiencias y el sufrimiento es escuchado por otra persona. Y es algo muy poderoso, porque otra persona ve tu dolor y entonces se transforma el dolor de la persona. Y la última parte del proceso es la reconexión con la comunidad y con la sociedad. Una de las cosas que Judith Herman hace es cambiar un poco el esquema de los diagnósticos psiquiátricos, y lo que ella dice es que las personas tienen unas reacciones reales y que tienen sentido a las cosas que ellos han experimentado. Yo soy una persona que he intentado y he promovido en Inglaterra mucho el tema de quitar el tema de los diagnósticos, pero esto es otro tema aparte. No obstante, para mí esta idea del trauma complejo, el post-trauma complejo, es un paso muy importante hacia realmente empezar a ver que todas las personas que terminan en la psiquiatría, yo creo que tienen historias y tienen razones por las cuales ellas sufren esta angustia o se han vuelto locos, ¿no? Así que ella describe a las personas que tienen problemas con sus relaciones. El John Bowlby, el trabajo de él habla de la teoría de apego, y está volviendo un poco a la moda como un vínculo realmente importante en cuanto al comprender la psicosis. La disociación, que también voy a hablar también mucho de ello, es que hay personas que están muy traumatizados, lo que disasocian, intentan, a lo mejor a veces escuchan voces o pueden tener unas memorias de ese trauma que pueden interpretarse como alucinaciones, o su comportamiento puede tener dificultades al dormir, y hay bastantes libros sobre este tema y que parten del trabajo de Judith, que están haciendo mucho trabajo en el tema de ver la neurofisiología, el impacto neurofisiológico en el cerebro de los traumas que han sufrido estas personas de niño, y finalmente empezamos a comprender las consecuencias de las experiencias que las personas tienen en cuanto a la cognición, su emoción y su autoconcepto. Y es interesante que las personas que cumplen los requisitos de una trauma compleja, a veces se les diagnostica con esquizofrenia,
y especialmente si en el caso de las mujeres que tengan un trastorno de límite de la personalidad, trastorno límite de la personalidad algunos lo llaman también una psiquiatría así sin sentido. Así que uno de los primeros síntomas de esquizofrenia sí que prevalecen en las personas que han sufrido un trauma complejo. Y entonces ha habido varias campañas internacionalmente que han intentado quitar esto, demostrando que la diagnosis de esquizofrenia localiza el problema en las mentes, en los cerebros de las personas, en vez de preguntar a las personas qué es lo que ha ocurrido en su vida. Y una de las cosas que la gente está diciendo es que están hablando de la psicosis traumática para dar la idea de que las experiencias traumáticas pueden causar lo que habitualmente llamamos psicosis. Al final de su trabajo, Judith Herman habla de la reconexión, esta fase de reconexión, la necesidad de que los supervivientes necesitan esa reconexión. Y ella, correctamente, a mi modo de ver, reconoce que cuando se te han hecho cosas horribles, y como yo describo que yo tuve una experiencia muy traumática de niña, y cuando busqué ayuda me sentí abusada de nuevo. Entonces, una de las cosas que Judith Herman dice es que es comprensible que la gente se siente realmente muy enfadada sobre este tema, pero una de las cosas, las dificultades es que este enfado se convierte en algo muy destructivo en su vida. Entonces, lo que ella dice es que es importante que la gente busque una misión que les ayude a sobrevivir, donde ellos como se reconecten, que intenten buscar un cambio. Así que el hecho de que yo estoy aquí hablando con vosotros es parte de mi misión de supervivencia. Así que es un poco un tema de acción social y el deseo de hablar de lo no hablable o no decible es una forma de intentar buscar la justicia y la necesidad de hablar públicamente de la verdad, porque hay aquellos que olvidan el pasado, están condenados a repetirlo. Así que no se trata de la venganza o buscar compensación por las atrocidades cometidas, pero se trata de trascender y hacer que todo ese horror que te ha ocurrido y hacer que eso sea un regalo para otras personas. Y entonces esto es mi regalo para vosotros. Y una de las cosas que Judith Herman comenta es que la gente necesita compartir su testimonio, y mi trabajo en la red de escucha de voces, y una cosa que es muy poderosa sobre la escucha de estas voces y este movimiento es que nosotros creamos lugares donde las personas pueden comenzar a compartir sus experiencias. Aquellos sociólogos y psiquiátricos que han hablado de este testimonio describen el hecho de comentar y hablar del testimonio. Hablan de que tiene un propósito dual, es decir, cuando un superviviente testifica, se purga un poco ella mismo del mal que le ha ocurrido y también ofrece un testimonio de la injusticia social y política. La palabra testimonio tiene una doble connotación, porque es tanto algo objetivo, judicial, público o político, pero también es algo subjetivo, espiritual, catártico o privado. Luego, el uso de la palabra testimonio implica que lo subjetivo, el dolor subjetivo privado, se debería observar de una forma objetiva dentro de un contexto político. Así que una de las cosas que Judith Herman también comenta es que es este mecanismo de disociación. Mi experiencia, tanto en el Reino Unido y en el trabajo alrededor del mundo, viajo mucho, y una de las cosas que veo es que a menudo tenemos como dos categorías. Una es la disociación y la otra es la psicosis. Y claro, cuando las personas creen que están experimentando la psicosis, tradicionalmente esas experiencias
esas voces que tienen, las visiones que tienen, las ideas que pasan por su cabeza sobre sus experiencias que puede estar ocurriendo en sus cuerpos, se reconocen como un síntoma de una enfermedad. Pero una de las cosas que yo y otras personas alrededor del mundo están ahora promulgando es que esta cosa que se llama psicosis es simplemente una reacción a las cosas terribles que le ha ocurrido a una persona. Así que esto es Judith dice que los síntomas de la angustia que experimentan las personas llama la atención sobre un secreto que es indecible y pues evitan la atención sobre ello. Esto es la forma más aparente de traumatizar a las personas y alternarlo entre sentir nada y revivir ese evento. La dialéctica de la trauma da lugar a alteraciones complicadas y reales de la conciencia que George Orwell, uno de los más comprometidos de este siglo, llamaba pensar dos veces, y que los profesionales de la salud mental buscan resolver. Así que el doble pensar, tal y como explica Judith, esto viene de la novela famoso de George Orwell y su novela 1984. En 1984, George Orwell describe este universo del futuro, en donde los inhabitantes, los que viven en ese mundo, se les pide que tengan creencias contradictorias. Por ejemplo, la guerra es paz, la libertad es la esclavitud. Así que esta forma de doble pensar es muy distinto la disonancia cognitiva. En la disonancia cognitiva, por supuesto, ves que tenéis unas creencias contradictorias. La diferencia con el doble pensar es esta falta de disonancia cognitiva. Así que tenéis unas creencias contradictorias, pero realmente no das cuenta que son así. O sea, Judith habla de la forma en que la trauma puede crear esta doble pensar en las personas, y me gustaría ampliar esta metáfora y diría que muchas de las teorías en la psiquiatría tradicional es una forma de doble pensar. O sea, por ejemplo, los diagnósticos, que muchas no tienen evidencia, que hay se habló, el DSM-5 salió el año pasado, y hay muchos de esos diagnósticos. La gente en general creen que son evidencias científicas, pruebas científicas de esos nuevos diagnósticos, pero realmente es un grupo de psiquiatras que votan sobre si se debería incluir ese diagnóstico o no. Y hay que recordar que el 70% de los psiquiatras que ayudaron a firmar a elaborar ese DSM reciben dinero. Así, los diagnósticos se habla de ellos como algo real, como un hecho, cuando en realidad lo que son, en mi opinión, es una opinión subjetiva sobre algo que están hablando de un hecho. Así que el diagnóstico es una buena ejemplo del doble pensar. Muchas de las teorías que se utilizan con frecuencia es como el tema del estrés. Es una cosa que todos creemos, que popularmente se cree que existe el estrés. De nuevo, la vulnerabilidad por estrés, el modelo, es una idea. No está demostrado. Sin embargo, hablamos como si fuese un hecho. Y, por supuesto, una de las cosas importantes del modelo de vulnerabilidad por estrés es que cuando uno entra en los servicios psiquiátricos y dice me han pasado cosas horribles, ¿qué pasa si esta terrible experiencia se queda reducida a un simple nombre? Yo me quedé siempre sorprendida de esta inferioridad genética. He nacido así.
Y, por supuesto, buena parte del lenguaje que utilizamos en psiquiatría, en la salud mental, facilita el doble pensamiento. Así que hay un trabajo muy interesante de un amigo mío donde examina los registros de pacientes y encuentra que los pacientes que están hablando de experiencias, de cosas como siento que el diablo quiere entrar en mi cuerpo, y eso se informa como alucinaciones auditorias, mentales y visuales. Y cuando se quita el contexto, parece que esto descontextualiza lo que realmente ha ocurrido. Es parte del doble pensamiento. Así que el doble pensamiento funciona a todos los niveles, en todos los contextos. Y, como dice Judith Herman, en cuanto a disociación, el conocimiento de hechos horribles entra periódicamente en la conciencia pública, pero raramente se recuerda durante mucho tiempo. La negativa, la represión y la disociación actúan a nivel social, así como a nivel individual. Así que, de hecho, a pesar de este doble pensamiento, existe un creciente grupo de pruebas que estoy seguro que ustedes conocen, que demuestran que hay una amplia gama de adversidades y factores de predicción de muchas formas de problemas de salud mental, entre ellos la psicosis. Y esto viene de un trabajo publicado en el British Journal of Psychiatry en el 2012. Hay un creciente grupo de documentación escrita de que hay muchas adversidades distintas que pueden ocurrir a la gente. La mala salud de la madre, mala nutrición, alto estrés durante el embarazo, ser objeto de un embarazo no deseado, pérdida temprana de parientes por abandono o por muerte, dificultades de unión. Se han hecho muchos estudios en Reino Unido ahora con personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia y que buscan a sus primeras experiencias de unión a sus padres, testimonio de violencia entre padres, el traumatismo intergeneracional, que para mí tiene mucho más sentido que la falta de evidencia de las teorías genéticas que tenemos ahora. Padres disfuncionales, especialmente falta de cariño, exceso de control, un exceso de control sin cariño, que parece causa mucho daño a los niños. También el mal uso de las sustancias, de alcohol, problemas criminales, cosas traumatizantes como el abuso sexual, físico y emocional de los niños, el abandono emocional o físico, el bullying, las enfermedades de la infancia, traumatismos de guerra, pobreza, racismo y otras formas de desigualdad social. Así que ahí, eso lo ha hecho Richard Benthal. Esto se publicó en el British Journal of Psychiatry, que, por supuesto, es la revista de la psiquiatría biológica en Inglaterra, pero incluso en la psiquiatría biológica muy tradicional ahora tienen que aceptar esta gran cantidad de pruebas que existen, que finalmente parece le están haciendo las preguntas correctas a la gente. Y una de las cosas importantes es que necesitamos dejar de preguntar a la gente qué le pasa a usted. Tenemos que preguntarle qué le ocurre a usted, cuál es su historia. Por supuesto, de nuevo, hay muchos estudios que demuestran que en países donde hay una gran disparidad entre los ricos y los pobres, una gran desigualdad de ingresos, hay más enfermedades mentales en la población general. Y, por supuesto, el primero es Estados Unidos, seguido de cerca por Reino Unido, y bajo el gobierno conservador que tenemos ahora, y como consecuencia hay más gente que entra en los hospitales, que se suicidan,
que reciben prescripciones de medicamentos psiquiátricos. Existe una relación muy fuerte entre la política y el distrés. No sé cómo, ya veis cómo está España, mucho más abajo. Y hablando especialmente de la adversidad y psicosis de los niños, hay muchos estudios ahora que demuestran que la adversidad infantil le causa mucho más riesgo de adquirir psicosis después. Por ejemplo, las investigaciones indican que los que han recibido abusos de niños tienen 9,3 veces más probabilidades de adquirir psicosis. Los que sufran los casos más fuertes de abuso, el riesgo aumenta hasta 48 veces. Es importante saber que hay muchos estudios, no son estudios pequeños, son estudios grandes de miles de personas. Otro estudio muy grande, inglés, las personas que han soportado 3 clases de abuso, por ejemplo, sexual, físico y bullying escolar, tienen 18 veces más riesgo de psicosis, mientras que los que han experimentado 5 tipos tienen 193 veces más probabilidades de volverse psicóticos. Es asombroso. Además, las personas con psicosis tienen 3 veces más probabilidades de haber experimentado abuso sexual infantil que los que tienen otros diagnósticos y 15 veces más probables de haber recibido abusos que los no pacientes. Lo que, por supuesto, no quiere decir que todo el que experimenta psicosis ha experimentado abuso infantil, pero cierto, en cuanto a lo que sabemos, hay muchos estudios ahora que parece cada vez más que esto es algo que desde luego tenemos que preguntarle a la gente, porque las pruebas son muy sólidas, de hecho. Y parece que esta relación es causal, porque de la forma que funciona el doble pensamiento es que hay psiquiatras muy biológicos que dicen, bueno, ya sabes, estoy seguro que el niño en las primeras etapas de la enfermedad tuvo que haber iniciado por un caso de abuso sexual. Y yo creo que no es que realmente haya recibido el abuso, sino que de las personas que tenían que protegerle son los que te pueden haber vuelto loco. Pero parece que sí existe esta relación dependiente de la dosis también, que simplemente significa que la gravedad, la frecuencia y el número y los tipos de experiencias adversas aumentan, de hecho, la probabilidad de síntomas y adquirir psicosis. Y solo para hacer hincapié en esto, una de las formas que los psiquiatras biológicos han comprendido la biología de la gente es ver personas que tienen diferencias en el cerebro, gente con un diagnóstico de esquizofrenia. No todas las personas son iguales, por supuesto. Si hace una resonancia magnética, algunas personas tendrán cambios en el cerebro. Habrá irregularidades, habrá asimetría, habrá áreas del cerebro con más daños y ciertas que no se han desarrollado correctamente. Así que durante muchos años se ha supuesto que las personas nacen con estos cambios en su cerebro. Un amigo mío, con el que trabajó mucho, el profesor Reed, hizo una investigación y cuanto más investigaba esto, comparaba imágenes de cerebros de personas que habían sido sometidas a cosas muy traumáticas, como tortura, y también los comparó imágenes del cerebro de personas que de niños habían sido sometidos a abusos horribles, y lo sabemos porque es contemporáneo. Hay evidencia forense que lo respalda. Y lo que halló es que las personas que habían experimentado traumatismos extremos tenían exactamente los mismos cambios en el cerebro. Así que, de hecho, creo que esto es muy importante, porque lo que hace es que nos ofrece una biosocio modelo completo y no hace una biología privilegiada y reduce los aspectos psicológicos de la gente, la experiencia de la gente y los aspectos sociales
de la experiencia de la gente como meros desencadenantes. Pero de hecho, lo que creo que esto debe hacerse, la pregunta es de que todo esto está muy relacionado. Aquí tienen el modelo traumagénico de neurodesarrollo de la psicosis. Pero significa, tiene que sonar científico, como ven. Creo que este modelo de neurodesarrollo traumatógeno es muy importante porque ofrece una ayuda de por qué estas personas tienen el cambio en el cerebro. Y la otra cosa que creo que es importante acerca de ello es que estos cambios no tienen que ser permanentes. De hecho, de nuevo, hay cada vez más pruebas que demuestran que con un apoyo suficiente y adecuado, los cerebros de la gente pueden cambiar de forma literalmente. O por supuesto, los bebés y los niños, su cerebro tiene mucha más capacidad porque su cerebro está todavía en desarrollo, pero incluso gentes que han sido traumatizados de forma crónica, hay una serie de estudios que están llevándose a cabo que le ofrecemos a alguien una ayuda terapéutica a largo plazo y se puede literalmente ver los cambios en el cerebro. Así que para mí eso es muy interesante y muy esperanzador. Si están interesados en alguna de estas investigaciones que les acabo de presentar, por desgracia está en inglés. Estamos buscando un editor español que lo quiera publicar. Esto esperemos que pueda venir a España, pero Modelos de locura es un libro que coedité con John Reed. Es un resumen de toda esta investigación que les he hablado. De hecho, examina los enfoques psicológicos, sociales y biológicos de la psicosis. Así que el antídoto al doble pensamiento es este, que en toda presentación de estrés, en teoría, en la investigación, en la enseñanza, en la discusión de casos, en las presentaciones de los medios de comunicación y en las conversaciones diarias entre los usuarios del servicio y los profesionales, debería tener en su centro, a menos que haya pruebas convincentes en contra, la idea de que las sensaciones, los sentimientos y las acciones son consonantes, son concordantes con sus experiencias pasadas y presentes. Las gentes, esto parece que tiene sentido. Y estoy seguro que parte de nuestro trabajo, si como profesionales estamos conociendo a alguien que comparte con nosotros cosas que parecen locas, empezar a tratar de ver el significado que hay en su locura. Esa locura puede tener sentido. Como he dicho, yo siento que soy una de las que tuvieron suerte. Tuve mucha suerte de recibir ayuda. Parte de ese movimiento mundial que trata de buscar cambios en los servicios de salud mental, de forma que se piense en las personas que han tenido lo que llamamos locuras. Y creo que mi ruego a ustedes es que continúen trabajando juntos, porque hay muchas fuerzas contra nosotros, muchas personas que tienen grandes inversiones en mantener el statu quo. Así que tenemos que trabajar juntos a los distintos niveles y no tenemos que rendirnos nunca. Muchas gracias.